España, vía telemática, el doctor Esteban Ron, jurista, especialista electoral, que está ya con nosotros. Doctor Ron, buenos días y bienvenido, qué gusto saludarle. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. La jornada electoral finalmente concluyó en medio de todos los alegatos de inequidad, de inobservancia de la ley y de la Constitución, de normas básicas de competencia limpia, pero finalmente concluyó y están los resultados allí. ¿Qué opinión le merece esta elección? Va a pasar sin duda a la historia por la forma en la que se ha dado y por los resultados que se han obtenido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia y Alexis. Gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Sí, yo creo que es una elección, al menos, y perdón, desde el yoísmo, nunca antes vista desde que empecé a estudiar las elecciones, ¿no? Tiene demasiados efectos de actores, multiactores. Los actores son igual multinivel, como para hacer un análisis así de manera inmediata. Y creo que se ha configurado una elección, como les decía, nunca antes vista, con los resultados que vimos el día de ayer. Inclusive hay una movilización de votos nunca antes vista de una primera a una segunda vuelta. Bueno, ya lo decía Alexis, también vicisitudes en el tema del cumplimiento normativo, cierta desigualdad, pero sobre todo creo que es una elección que ha generado un ambiente de polarización exacerbado, demagógico, que tampoco lo habíamos visto, ¿no? No tengo una conciencia histórica de mucho tiempo, apenas tengo 40 años y los libros no nos hacen pues los análisis que ahora se hace con otro tipo de variables. Los resultados creo que están ahí, a pesar de las alegaciones de posibles fraudes por parte de la candidata Luisa González, pero eso igual tendrá que irse sentando, ver si es que la Revolución Ciudadana presenta bueno, hay dos recursos administrativos y uno jurisdiccional en el Tribunal Contencioso Electoral, pero creo que esas son las primeras impresiones, ¿no? Algo sui generis, nunca visto y con resultados también sui generis. Sin embargo, creo que dentro del respeto podemos indicar un sinnúmero de falencias a las dos candidaturas, podemos igual identificar menos aciertos en las dos candidaturas y el comportamiento del elector ecuatoriano también es algo que se va y creo que el día de hoy y con las elecciones previas, ¿no? Después de la muerte cruzada, creo que el comportamiento del elector ecuatoriano en este punto de la vida tiene demasiadas variables, es emocional, es sensible, es sensitivo, y hay un montón de situaciones que tienen que empezarse a estudiar, a ver, y creo que el recambio generacional del votante también es otra cosa que se ha sentido. Uh-huh. ¿Cómo está, doctor Ron? Un gusto saludarle como siempre. Yo quisiera una valoración suya y una reflexión a las primeras declaraciones de la candidata González y que se ratifican en un comunicado de la Revolución Ciudadana esta mañana, ¿no? Que bien lo decía, yo lo mencionaba hace un momento, David Chávez, en un post de tweet, de una manera como que desdibuja la imagen que ha tenido la Revolución Ciudadana de las dos elecciones anteriores, en donde lo primero que hicieron, como creo yo, buenos demócratas que son, es salir a reconocer el resultado. En esta ocasión han dicho, no reconocemos el resultado, y se ratifican y sostienen el hecho de que hay fraude. ¿Se puede decir que hay cosas, por lo menos irregulares, en este proceso y en el conteo de los votos? A ver, sí, llama la atención eso, lo que tú justamente dices, ¿no? El control electoral de la Revolución Ciudadana en las dos elecciones previas, en la que pierde Andrés Arauz contra Guillermo Lasso y en la que pierde también Luisa González contra Daniel Noboa, el control electoral de ellos señalaba que la pérdida estaba y nunca señalaron fraude. El reconocimiento de los resultados fue prácticamente inmediato, ¿sí? Recordemos la elección de Andrés Arauz con todo el desánimo y demás que significa perder una elección de esta magnitud, pues reconoció los resultados de manera inmediata. Ahora el control electoral, bueno, en primer lugar no sabemos si el control electoral de la Revolución Ciudadana tuvo el despliegue que tuvieron los controles electorales previos, eso también habría que analizar, pero las alegaciones de Luisa González en cuanto al posible fraude son fuertes. Sí, son fuertes, obviamente están dentro de una narrativa y un discurso. Algo se ha visto en el diálogo de redes sociales en cuanto a inconsistencias. Por ahí se citan a algunos Uh-huh. matemáticos, colegas académicos, quienes tuvieran otra predicción de resultados, pero hay que señalar algo muy importante, ¿no? El posible fraude, creo que en este punto son palabras mayores, ¿sí? Uh-huh. El fraude tiene dos significaciones, Alexis, la electoral y la penal, ¿no? En el caso Uh-huh. de que
existiese en este caso una situación de fraude, tendrían que procederse con las denuncias respectivas. Y la otra, lo que llama la atención es que la forma discursiva en la cual Luisa González habla, para mí es solo envolver una narrativa porque cuando han existido en el Ecuador alegaciones de fraude, por lo menos se señalan algunos territorios, ¿sí? Y al menos una práctica, ¿no? Una práctica de qué es lo que se hizo. Los resultados obviamente llaman la atención, o sea, nosotros Ujú. vivimos una segunda vuelta anticipada con una diferencia de no más allá de 17.000 puntos y en juego un 8% más, pero llaman la atención en cuanto a la movilización de votos. Ujú. Pero como les decía, hay un montón de factores que analizar. Los votos desamparados de la primera vuelta se colocaron en alguna opción electoral. Los votos nulos de la primera vuelta se colocaron en una opción electoral ante una simplificación de decisiones. Pero ¿cómo Los votos entender esa blancos de... movilidad, doctor Ron? Perdón que le interrumpa. ¿Cómo entender esa Claro, movilidad? Porque, a ver, tenemos cosas fácticas, hechos que están allí, que son reales frente a mitos, ¿no es cierto? Tenemos incremento en la pobreza, incremento en el desempleo, crisis eléctrica, el peor derrame de la historia de crudo en el país más violento del mundo. Tenemos varias de nuestras ciudades entre las más peligrosas del mundo, un repunte de la inseguridad, tal es así que ni con la llegada de el señor Eric Prince se ha logrado mejorar en algo. Días después se declara nuevamente un estado de excepción y tenemos del otro lado los mitos de que la desdolarización, de que vamos a ser Maduro, que vamos a ser Venezuela y resulta que esos son mitos y acá tenemos realidades. ¿Fueron más sí, fuertes a los ver, mitos que las realidades? Esa movilidad de los sí, votos los- lograron irse más por los mitos que por las realidades, porque las realidades están allí. Todos los ecuatorianos, sin excepción, las vivimos a diario. Pero mira, mira la votación de Esmeraldas. O sea, digo, ¿a quién no le sorprende la votación de Esmeraldas? ¿Cómo entender, por exacto. ejemplo, además, que en provincias donde en una primera vuelta gana, en una segunda vuelta pierde? Hay algunos factores aquí, Licenia y Alexis, ¿no? En primer lugar, tenemos que señalar que las dos opciones electorales hicieron construcciones narrativas, Ujú. Ujú. ¿sí? Verdades intersubjetivas, como dice Harari, ¿no es cierto? Y llegas a un punto de infoxicación tal, ¿sí? De intoxicación por la información tal, que tú ya no distingues qué es la realidad y qué es una narrativa. Creo que eso es uno de los primeros efectos, Licenia. Por ejemplo, cuando tú dices, nosotros sí vivimos, sí sentimos, sí, hay presupuestos, perdón, hay hechos fácticos que nosotros sí vivimos. Los apagones, la crisis energética en general, ¿no es cierto? Ujú. El tema de inseguridad, lo vivimos del día a día, ¿sí? Pero nuevamente, las dos opciones electorales hicieron una construcción de narrativas intersubjetivas que en el momento en el cual tú como lector tienes tanta saturación y tienes que contrastar dicha información, dices, bueno, yo no sé en qué estoy viviendo. Primero, esa es una de las distorsiones de la realidad a la que tú haces referencia. ¿Hola? Hola, hola, hola. Le estamos escuchando, doctor, adelante. Ah, ya, lo que pasa es que hay una música de fondo muy fuerte que no me permite escuchar Licenia. Déjame lo pongo acá. Creo que antes. Hola. Sí, siga, doctor, le escuchamos, le estamos escuchando. Es una música de Espacio ustedes de fondo dispuesto muy fuerte. por la Secretaría General de Comunicación. Es un espacio dispuesto por la Secretaría de Comunicaciones. Eh, En sí 5 le estamos semanas, escuchando, doctor. el gobierno nacional cumple con el trabajo Decía, en la... doctor, que sí le estamos, Ya, estamos ahí escuchando, perfecto, no ya sé ahí si usted nos volvió. Lo que escucha a pasa es que había nosotros. algo de una cadena nacional de fondo que no me permitía escuchar. Pero bueno, les decía previamente que la situación es la creación de verdades intersubjetivas entre los dos. Ahora, la movilización de fondos. Y solo creo que hay dos efectos a través perdón, movilización de votos. Creo que solo hay dos efectos, ¿sí? A través de los cuales se puede explicar esto. Hay votos orgánicos y votos duros, que son absolutamente diferentes. Los votos duros ya sabemos que es ese voto el cual no tiene ningún tipo de discusión y es un voto que inclusive cala dentro de una ideología. Ahí creo que hay una merma de votos duros en la Revolución Ciudadana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los líderes históricos, los líderes hegemónicos ya dejan su participación y tienen una participación inclusive lejana territorialmente hablando. Los votos orgánicos, que son otros votos, son votos que se van adhiriendo al fenómeno político, en este caso Revolución Ciudadana o ADN, cualquiera de los dos,
es un voto que no ha tenido profundidad, no ha tenido fuerza. ¿Por qué? Porque el voto orgánico es un voto en construcción hacia un tipo de ideología, es decir, no está afincado, sino que va construyéndose. Ese voto orgánico se vio debilitado. ¿Y por qué se ve debilitado, Licenia? Por el cambio intergeneracional que existe en la calidad del votante. ¿Sí? El votante, mira, ha cambiado, ¿sí? Los grupos etarios son nuevos y ese votante tiene otras dinámicas. Ese votante cumple con otros roles en la sociedad. Si bien siguen teniendo, igual como les decía, los roles hegemónicos, son estudiantes universitarios, son trabajadores y demás, pero su forma de pensamiento y de calar en la sociedad es absolutamente diferente y sus prioridades son absolutamente diferentes. Creo que ese voto orgánico también, que estaba en construcción hacia una ideología, también se movilizó. Y otro factor muy importante creo que es el voto nulo, ¿sí? El voto nulo tiene un montón de significaciones, en serio, un montón de significaciones. Estoy rechazando en este caso el sistema electoral, el sistema democrático, no confío en el Consejo Nacional Electoral, estoy harto de las organizaciones políticas e inclusive no sé por quién decidir cuando tengo 16 candidatos. Ante una elección simplificada, ¿sí? De dos candidatos en un balotaje, el voto nulo puede movilizarse a cualquiera de las opciones electorales y eso es una realidad. Ahora, las verdades territoriales, creo que, como siempre digo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Yo no soy un analista de data cuantitativa, la puedo interpretar pero no sé cómo se han movilizado cuantitativamente, en este caso, el número de los electores de un lado a otro, lo que decías tú, ¿no? Esmeraldas, Guayas, sorprende bastantísimo la movilización de votos. Y hay otros efectos políticos que se pueden explicar. Por ejemplo, el tema de pertenencia. Sí, eso sí podemos explicar, que es una variable cualitativa. El tema de pertenencia ante un evento. No es una pertenencia territorial, sino ante un evento. Pueden haber tantas movilizaciones, tantos microclivajes en este punto en las diferentes provincias, ataques por inseguridad y demás que busquen y que cambien las relaciones y en este caso el pensamiento habitual de las personas y que inclusive emocionalmente cambien de opción electoral. Eso significa que en general los dos fenómenos políticos, Revolución Ciudadana y ADN, son fenómenos que van en proceso, el uno tal vez de deconstrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sigue reinventando en cada momento, no digo que vaya a desaparecer la revolución ciudadana, pero es un proceso constante de construcción y de construcción, y el otro en una construcción. Creo que también ese es otro de los factores que le da algo de seguridad al votante, y por eso se va hacia lo nuevo. Sí, el votante ecuatoriano también es bastante novelero, perdón el coloquialismo, ¿no? Prefiere una opción electoral que no ha sido saturada de una u otra manera. Entonces, vamos a tener un sinnúmero de variantes por las cuales explicar. Lo importante acá, Alexis y Licenia, va a ser el tema cuantitativo. Eso es trascendental. Ya los expertos no es interpretación, sino en el cómo se movilizaron los votos, nos darán luces en ese sentido. Lo tenemos clarísimo. El cualitativo, creo que ahí sí hay que hacer algunas valoraciones. Coincido plenamente con lo que dice el doctor Esteban Ron. Doctor, a esta hora también creo que hay que plantearse lo que yo decía hace un momento, no sé si usted va a coincidir con parte del tramo final de mi comentario, que digamos de alguna manera tenía que ver con lo que mencionaba desde un principio, y es esta democracia que tenemos en el Ecuador, es una democracia plena, es decir, con autoridades como los señores que están al frente del Consejo Nacional Electoral, con un consejo electoral que ha cambiado las reglas de juego en medio del partido, ¿no? En medio del proceso electoral. No solo refiriéndome al asunto de los celulares, de la imposibilidad de tomar foto a la papeleta, sino muchas otras cosas quizás incluso hasta más importantes que el tema de la foto, ¿no? Como por ejemplo el tema de los veedores, en fin. Con el Tribunal Contencioso Electoral impidiendo que aspirantes como Topic puedan inscribir su candidatura, es decir, es una democracia plena. ¿Cuánto daño le han hecho instituciones como el CNE, el TCE a la democracia en el país después de los resultados de primera y segunda vuelta? Sí. Bueno, Alexis, en primer lugar, no hay democracias plenas, ¿no? Hay democracias que tienen mayores y mejores estándares en cuanto a seguridad jurídica, seguridad institucional, en este caso, seguridad hacia los procesos electorales. Yo creo que los actores institucionales, en este caso Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, lamentablemente no tienen
no tienen, y hay que decirlo enfáticamente, estándares de seguridad jurídica, sí, ni de seguridad institucional. Mira que el proceso electoral en general, operativamente, desde el año 2021 en adelante, ha sido bastante bueno, ¿sí? En el ámbito operativo, 2021, proceso electoral post pandemia, con todo el riesgo biológico que existía, fue un proceso electoral tranquilo. El post muerte cruzada, de la misma forma. La consulta popular, de la misma forma. Y ahora tenemos un proceso electoral que inclusive dentro de la madurez que vamos teniendo como sociedad ecuatoriana, esperamos los resultados oficiales y a las 10:30 de la noche, 92% escrutado, ya te dice que se ha mejorado mucho. Pero creo que, hablemos primero del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral es víctima de sus propios errores discursivos, ¿sí? Los consejeros del CNE se creen actores políticos cuando no lo son, ¿sí? Ese es el principal error natural que tienen en este caso, el cuerpo colegiado, ¿no? Se creen actores políticos cuando no lo son bajo ninguna circunstancia. Y después de eso sí vemos un déficit en cuanto a la formación de la voluntad política en el Consejo Nacional Electoral para fiscalizar algunas cosas que no fueron fiscalizadas y otras en las cuales son muy efectivos, ¿no? Discursos tan simples como el vicepresidente Pita diciendo que no denuncian las irregularidades en campaña electoral porque ya los ciudadanos han denunciado. Así de sencillo. Entonces, creo que, y Diana Tamarinda hablando de tendencia electoral en la mañana y Ajá. luego Pita corrigiendo en la noche señalando de resultados oficiales. Entonces, creo que el Consejo Nacional Electoral es víctima de sus propios errores. Más allá del fondo, ¿no? Creo que nadie puede estar en contra de ámbitos de seguridad de los procesos electorales. Es la forma, de dónde devino el pedido de los teléfonos celulares, cómo la resolución se tomó dentro del Pleno. Finalmente hay un respeto a la institucionalidad y a la Corte Constitucional se ha pronunciado. El Tribunal Contencioso Electoral es otra circunstancia muy diferente, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral, en primer lugar, al igual que el CNE, está prorrogado en funciones. Hubo este cambio interno de presidente a presidenta, pero como yo siempre les digo en clase a mis alumnos, los jueces hablan a través de sus sentencias. Las sentencias deben tener y deben garantizar, en primer lugar, la motivación y luego el Estado constitucional de derechos. Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral han sido muy entredichas, y eso hay que señalarlo, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral, inclusive, en el tema de Jan Topic, quedan muchas dudas, sí, quedan muchas dudas del tema de la información reservada, el cómo se jugó. Luego, en el caso de Verónica Abad, en el tema de violencia política y de género, digamos que en el proceso per se no se vieron irregularidades para el momento de aclarar la sentencia cuando tenían que hablar sobre el alcance, igual una lavada de manos. Cuando se les presentó el recurso subjetivo en contra del tema de los celulares, lavada de manos. Entonces yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral no ha estado en la capacidad operativa de juzgamiento con este tipo de garantías. Y eso va mermando los estándares democráticos, como te decía, ¿no? No hay una democracia perfecta ni plena, sino que hay estándares. Entonces, cuando tú no tienes una institucionalidad, en este caso estatal, que responda a dichos estándares, obviamente el proceso electoral va a verse con algunas manchas, va a tener una ilegitimidad. Claro que todo esto, y eso sí te digo, es un efecto de las democracias débiles, como las que tenemos en Latinoamérica. Cuando tienes resultados, toda la institucionalidad y todo ese tema se ve y se queda de lado. Mira lo que pasó en Argentina, por ejemplo, ¿no? Una vez que Milei triunfó en las elecciones, todo ese tema que tenía la administración electoral que funciona de manera diferente queda de lado. Y creo que en el Ecuador vamos a vivir exactamente lo mismo, ¿sí? Y ya con el tema de la ganancia de Daniel Noboa, todo lo hacia atrás se ve olvidado. Y eso es muy peligroso, Alexis, porque lamentablemente entramos en un bucle de repeticiones, ¿sí? Es decir, doctor Es Ron, decir, eso es mal precedente porque en las elecciones seccionales nadie tiene garantía de que se respete la Constitución o se respete el Código de la Democracia. O que un candidato a prefecto, a concejal, a consejero o a alcalde pida licencia. Claro, es lo que te digo, es el bucle de repeticiones. Entonces, si la institucionalidad en este caso hizo caso omiso de obligaciones legales y constitucionales, ¿sí? Y dejamos pasar porque ya hay un resultado que en este caso satisfizo a la voluntad popular o a lo que se esperaba, nuevamente ese bucle se va a repetir en las elecciones seccionales. Y recuerden que nosotros estamos en elecciones cada 2 años, Claro. ¿no? Entonces, Y que podríamos ir a una elección más si es que Noboa convoca a la constituyente como lo ofreció, ¿no? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, pues ese bucle de repeticiones, y yo lo ponía en mis redes sociales, y ese halo de incumplimiento, cuando la ley deja de ser obligatoria por diferentes circunstancias, es muy peligroso, y más en los estándares democráticos.
¿Y quién tiene en este caso la facultad de hacer cumplir la ley? Nuevamente son las instituciones de la función electoral, que sí vemos que hay una debilidad en las mismas. Ahora, ¿quién sabe qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana? Nadie sabe qué va a pasar con esa institución. Y en manos del Consejo de Participación Ciudadana tenemos la renovación del Consejo Nacional Electoral y la renovación, en este caso también, del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, mira que la institucionalidad en general en el Ecuador está tan hecho pedazos que no te permite tener la alternancia en este tipo de instituciones. Claro. Lo que, cuando tienes saturaciones políticas, como en el caso del Consejo Nacional Electoral, te permite que se dé un refrescamiento de filas. Y es natural, es sano esto, porque ya inclusive se rompen con las alianzas internas que podrían tener en el Consejo Nacional Electoral. Pero no se da, ¿sí? No se da y lamentablemente ese bucle de repetición de la institucionalidad prorrogada también se va a repetir. Entonces es bien complicado en este caso y lamentablemente no se van a dar cambios inmediatos a las reglas electorales. El precedente sentado en estas elecciones y en general te hablo, ¿no? De incumplimiento constitucional, incumplimiento legal y demás, va a hacer que se repita. Luego los candidatos, como tú decías, el candidato que decir, no me aplica la sentencia del año 2010 de la Corte Constitucional porque no soy autoridad nacional, ¿sí? Entonces, ese bucle es muy peligroso en democracias y reducimos los estándares en los que se ha fijado en este caso el Ecuador. Ahora, estas denuncias, doctor Ron, de supuesto fraude, ¿cómo se deberían tramitar? ¿Han pedido el reconteo de los votos? ¿Es posible que se dé ese proceso un poco para aclarar las dudas que hay del otro lado? El recuento de votos tiene causales específicas, ¿sí? La primera fase de la petición de un recuento de votos se la hace ante las juntas provinciales. En este sentido, pues la Revolución Ciudadana, si quiere pretender un recuento de votos, tiene que señalar las inconsistencias numéricas o que superan el 1% de margen de error dentro de las actas y también las inconsistencias formales, las actas que no tienen firma de secretario ni de presidente de las juntas receptoras del voto. Pero tiene que haber, Licenia y Alexis, un detalle específico, ¿sí? Recordemos el caso Yacu Pérez y Guillermo Lazo, donde se negociaba supuestamente el recuento y finalmente Guillermo Lazo dijo lo legal y Yacu Pérez y Pachacutic no tenían el número de actas. El tema del recuento es muy, muy específico. Tiene que decirse Junta 14 femenina, recinto electoral, te voy a poner en el que yo voto, ¿no? Liceo policial, zona electoral número tanto, circunscripción 1 de la provincia de Pichincha, etcétera. Entonces, el recuento tiene que ser el pedido de recuento tiene que ser muy específico y además adjuntar en este caso el acta de conocimiento general o el acta que recibió el delegado de la organización política con la inconsistencia numérica o de firmas. Y si la inconsistencia está, se puede pedir el recuento, pero previo análisis. El análisis que lo harían las juntas provinciales electorales tiene que ver si efectivamente la inconsistencia existe, ¿sí? O en este caso, porque a veces las actas son diferentes, ¿no? Hay un error, el cálculo no se hizo bien, etcétera. Ese es el primer tipo de recuento. Después de este recuento de las juntas provinciales electorales, de este pedido se puede pedir otro tipo de herramienta que es la petición de corrección de la resolución, que eso iría igual al Consejo Nacional Electoral. Y luego queda el Tribunal Contencioso Electoral. En el Tribunal Contencioso Electoral estamos hablando de un recurso subjetivo contencioso electoral que para activarlo se requiere evacuar los administrativos primero, ¿sí? Hay líneas jurisprudenciales del Tribunal Contencioso Electoral que dicen que si tú pides un recuento sin pedir el recuento en el ámbito administrativo no te lo van a dar. Entonces, creo que ese va a ser el proceso, ¿no? Pero es un proceso con mucho, mucho detalle, Alexis y Licenia, donde tienen que especificarse cada una de las juntas, no solo el listado. A eso le pasó a Yacu Pérez, mandó un listado, pero sin evidencias y con las evidencias. De hecho, en elecciones previas, las organizaciones políticas que han pedido los recuentos de votos, inclusive piden copias y entregan copias certificadas de las actas de conocimiento general y las que recibieron los subdelegados certificadas ante notario público. Entonces, es un tema fáctico, pero también evidenciado. Y hay un proceso que está en marcha, que es la revocatoria de mandato del alcalde de Quito. Este proceso, ¿cómo tiene que seguir? Y en cierta medida, ¿el resultado electoral de ahora puede influir? Sí podría influir,
sí podría influir porque recordemos que igual nosotros tenemos el efecto de movilización por masas, lo que dicen los sociólogos del efecto de barra brava, ¿no es cierto? Ya se dio un proceso, me sumo al siguiente proceso de manera masiva y emocionalmente. Ahora, el proceso de revocatoria de mandato y que ya sonó el día de ayer, ¿no? Es increíble cómo inmediatamente los efectos postelectorales en el diálogo virtual se exacerban, ¿sí? Ahora que ganó Noboa, librémonos de Pavel Muñoz. Entonces, es bien difícil cómo está actuando la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y ese tipo de situaciones exacerbadas no mediadas por un razonamiento son complejas, pero es claramente la factura y fractura, ¿sí? Que estamos viviendo de la irresponsabilidad política en general que vivimos en el Ecuador. El tema del alcalde, se han entregado los formularios, en este caso a los que a los que pretenden la revocatoria de mandato. Tienen 180 días para tener las firmas. Después del proceso de firmas, esto va a una verificación por parte del Consejo Nacional Electoral y en el caso de verificación se vuelve a una votación, ¿no? En el cual se preguntará a los quiteños si estamos de acuerdo en revocar o no el mandato de Pavel Muñoz. ¿Qué dificultades va a tener esto? Los procesos en general de recolección de firmas son muy dificultosos, muy dificultosos, requieren de recursos, ¿sí? Pero también requieren de tiempo y de control de calidad. Ahora bien, que sea en este caso y en este momento de exacerbación, nuevamente por el efecto postelectoral, que haya un efecto, como les decía, de barra brava, el de me uno a la expectativa emocional, sí podría afectarle, al menos en la parte inicial de recolección de firmas, porque además el tema de recolección de firmas, dicen ella, Alexis, está fresquito. Fueron entregados los formularios hace 2 semanas, ¿no? Bueno, no hemos visto una campaña de recolección de firmas, al menos yo no la he visto, pero sí podría afectarle. Pero es un proceso que se construye con mucho tiempo, ¿sí? Eso hay que señalar. No es que directamente se va a revocar el mandato de Pavel Muñoz porque ya la fuerza postelectoral de ser contrario al correísmo va a generar que todos no. Eso va a ser bastante complicado. Hay otros factores que estamos asimilando como electores en el país, sí, como quiteños además. Hay otro tipo de factores que se tienen que asimilar. Podría afectarse en esa prima facie, como te digo, por el efecto de manada, de emocional, pero no más allá de eso, ¿sí? Y eso no constituye en que Pavel Muñoz vaya a ser revocado de manera directa y unísona, ¿no? Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted y para que nos aclare todo ese tipo de inquietudes. Muy gentil. Igual, Alexis. Gracias, doctor. Muy amable. Fuerte abrazo. Un abrazo. Buena semana. Lo propio para usted, doctor. El doctor Esteban Ron, jurista especialista en materia electoral que ha estado con nosotros, 8:19. Antes de irnos a la pausa y seguir con la siguiente entrevista, hace segundos, o bueno, minutos, no segundos, los prefectos de Guayas, Manabí y el alcalde de Guayaquil han publicado también en sus redes sociales reaccionando a los resultados. Marcela Guiñaga manifiesta lo siguiente: han sido unas elecciones atípicas. Gracias Luisa González, mujer valiente que cambió esta campaña con dignidad en medio de una contienda desigual donde se cambiaron las reglas a última hora y con un CNE que dejó de ser árbitro para convertirse en espectador complaciente. Sé que no es el desenlace que esperábamos, sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa. Y mientras eso sea así, y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad. La prefecta del Guayas está avalando los resultados del CNE y reconociendo los mismos. Por el bien del país, una vez más, deseo que le vaya bien, porque su éxito será el de 18 millones de ecuatorianos que merecen un país con paz, justicia, empleo, salud y educación. A mi amado Guayas les digo, su prefecto está aquí de pie con más fuerza que nunca para seguir trabajando. Gracias sobre todo a los cantones de la ruralidad que siguen creyendo en este sueño colectivo llamado Revolución Ciudadana. Mi única bandera es la de la gente y seguiré cumpliendo mi deber, trabajando con todos sin mirar colores políticos como siempre lo he hecho. Eso mismo espero del presidente electo, que gobierne para todos, que respete a las autoridades locales legítimamente electas y que los recursos lleguen a cada territorio sin distinciones políticas. Por mi parte seguiré en la misión de recuperar la patria, empezando por el Guayas. Parecen palabras muy pertinentes en este momento de la prefecta del Guayas. Lo propio el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. El pueblo ecuatoriano se ha expresado en las urnas. Deseamos al presidente reelecto Daniel Noboa el mayor de los éxitos en este nuevo periodo y que Dios le bendiga.
Le reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente por el desarrollo de Manabí y del Ecuador, promoviendo la igualdad de oportunidades y la justicia social para nuestro pueblo, que merece que estemos a la altura de sus anhelos, trabajando con desprendimiento y unidad por el bien común, más allá de las distintas líneas políticas y las ideologías. Manabí en consecutivas ocasiones ha expresado en las urnas lo que reconoce y espera de sus dignatarios de elección popular. Esta provincia de gente trabajadora y luchadora nos compromete a todos a dejar el alma, corazón y vida por su progreso y bienestar. Dios bendiga a Manabí y Ecuador. Palabras del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Y finalmente, el alcalde de Guayaquil, que de hecho fue, creo que la primera autoridad local ayer en salir a reconocer los resultados, ¿no? Ha tuiteado nuevamente hoy en la mañana: buen día a todos, mi lindo Ecuador del alma. La campaña se acabó ayer, a virar la página, hoy trabajando desde temprano, las derrotas se asumen y se enfrentan. Para los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Algún propósito de Dios debe haber. En Guayaquil no paramos y seguimos adelante trabajando. Vamos con fe. Esto dice Aquiles Álvarez hoy. De hecho, ayer en horas de la noche también tuiteó el alcalde Aquiles Álvarez: si el pueblo eligió, hay que respetarlo, dice el alcalde de Guayaquil. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor. Dios quiera que le vaya bien al Ecuador por el bien de todos nosotros. Al presidente, hoy reelegido, más allá de nuestras diferencias inmensas que son públicas, le deseo sinceramente lo mejor. Dios te bendiga, mi amado país, y te cubra con su sangre preciosa y poderosa. En la vida hay que saber perder, eso también es honestidad. Abrazo a todos. Así que ahí tienen ustedes las expresiones de autoridades locales como la prefecta del Guayas, el prefecto de Manabí y el alcalde de Guayaquil también. No sé si tienes tú algún post más. No, todavía no, pero seguramente se irán dando en el transcurso de la mañana. Ya son las 8:23, hacemos una pausa, no se vayan, regresamos para hablar de la normalidad, la seguridad.